eh, 4 meses, 5 meses, dependiendo y dependiendo de la capacidad financiera de quien esté vendiendo. Entonces, y bueno, también de cómo vaya y trabajando con la gente del área de recursos materiales, que es el área que compra, ¿no? Con el área de compras y ponerse de acuerdo y entonces revisar que el área de recursos financieros pues tenga a tiempo las facturas para poder realizar el pago. Entonces, bueno, pues tenemos que ir compaginando esta materia. Entonces, yo les decía, en la unidad 2, aunque en su mayoría el presupuesto maneja aquí en este temario, son 7 unidades, como pudieron ver ustedes. Entonces, en la unidad 2 sin duda es de lo más importante, aunque ninguna deja de ser importante, desde luego. Entonces, en la unidad 2 a quien le corresponda, es mucho más larga, por supuesto. Entonces, tendremos que entrar a la página del SAT. El SAT maneja algo que se conoce como lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos o del proyecto de presupuesto. Esos lineamientos están accesibles a toda la gente, pero es necesario pues, que se conozcan estos lineamientos y que los expongamos en el momento en que nos corresponde la exposición de la unidad 2. Entonces, sí les pediría que abordaran este tema de una manera explícita, entrando a la página del SAT y ahí le anotan, ¿no? No se llama lineamientos porque le cambiaron el nombre para este año, pero es algo parecido. Tiene que ver con el proyecto de presupuesto. Lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto. Para la elaboración del proyecto de presupuesto. Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta de todos los elementos que se requieren y que solicita el SAT por cada una de las instituciones para elaborar este proyecto de presupuesto. Entonces, ¿cómo opera el... bueno, aparte les voy a pedir que para la unidad 5 presupuesto de operación, citen la diferencia de lo que son gastos y costos, porque regularmente eh, hay confusión en relación con los gastos y costos. Entonces, es importante, ya veremos por qué es importante hacer la diferenciación. Incluso muchos eh, autores de libros o creadores de libros eh, llegan a utilizar ambos términos como si fuera lo mismo y definitivamente no son lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de revisar la balanza contable de la institución, ahí nos damos cuenta que por un lado están los costos y por otro lado están los gastos. Y entonces esto nos da mayor precisión. ¿Dónde podemos identificar el valor de una empresa, de una institución, cualquiera que ésta sea? Hay 3 tipos de documentos que generalmente se elaboran. Es los estados financieros, el estado de resultados y el estado presupuestal. Hay quien elabora además el flujo de efectivo, pero el flujo efectivo va dentro del estado presupuestal. Aquí lo importante es el estado de resultados, porque ahí vemos
eh, cuánto es lo que realmente gana la empresa, cuánto es lo que está endeudada y si alguien pretende hacer negocio con una empresa, pues necesita ver el estado de resultados y ahí identificar cuáles son las ganancias de la empresa, cuáles son las pérdidas de la empresa, cuáles son los gastos de la empresa. Debemos tener muy clara una fórmula. Activo menos pasivo es igual a capital. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. ¿Qué entendemos por activo? Yo les pregunto, ¿qué entienden por activo? El costo de El los bienes, dinero. el costo de lo que se tiene. Ajá, ¿alguien más? Es el valor, ¿no? Porque hay activo fijo y activo pasivo, estamos hablando del dinero, si lo tenemos como flujo de liquidez o lo tenemos invertido. Ok, ¿alguien más? Ok, para hacer de una manera ejemplificada y muy, muy general, los activos son todo lo que tenemos. En el caso particular, podemos decir, mis activos son mi casa, mi dinero, mi carro, todo eso son activos. ¿Y qué son los pasivos? La deuda, las deudas que tenemos Deu- de eso. Exactamente, las deudas. Entonces, si yo tengo 100 de activo y 200 de pasivo, ¿cuál es mi patrimonio? Estoy endeudado. No tengo nada, estoy en déficit, Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque me quedo con menos 100 y lo que siempre tenemos que eh, verificar o lo que tenemos que tener precaución es mantener siempre que nuestros activos sean mayores que nuestros pasivos para que entonces, como nunca tenemos un presupuesto, como de manera individual nos llega el dinero y así como nos llega lo gastamos y decimos, ay, pues es que está bien caro esto, pero es un lujo, pero me lo merezco, pero creo que lo valgo. Pero bueno, pues ya, ni modo, ahí veo cómo le hago. Y entonces el problema es que las deudas crecen y llega un momento en que pues necesitamos buscar otro trabajo o buscamos la manera de obtener ingresos adicionales. Hay quien comete el error de sacar tarjetas de crédito y estarse financiando con tarjetas de crédito. El crédito no es malo, nada más que hay que saber cómo manejarlo. Y esa es parte de la situación. Eh, que solo podemos avanzar a través de estos mecanismos, ¿no? No nos podemos endeudar más allá del 30% de nuestros ingresos, porque si no nos ahogamos. Así pasa de manera personal, así debe suceder cuando manejamos un presupuesto en el ámbito institucional o si tenemos una empresa, por pequeña que ésta sea, debemos cuidar eso. Otro error importante que se comete es que llegamos a montar un negocio y empieza a ingresar el dinero y pensamos que ese dinero ya todo es ganancia y entonces ¿dónde está la reinversión? Un negocio para que crezca y produzca debe tener por lo menos entre 3 y 5 años para ver que efectivamente el negocio prospera. Y esto sin tocar el dinero más allá de lo que podamos calcular que podemos utilizar para uso personal. Todo lo demás debe ser reinversión. La misma Secretaría de Hacienda concede
a las empresas un periodo de gracia de 3 años a 5 años en lo que se consolida como tal para que no esté pagando impuestos. Ese es uno de los grandes beneficios que se ofrecen a través de la miscelánea fiscal. Entonces, como la mayor parte desconoce lo que se debe hacer, lo que se puede hacer con el dinero, bueno, pues lo utiliza como le llega. Y es un error muy grande porque hay diferentes eh, costos, diferentes gastos que hay que cubrir. Aquí pues nos ponen un ejemplo de una manera muy general en los temas y nos habla de un presupuesto de marketing, es decir, ¿qué tengo que considerar con mi negocio? Bueno, pues tengo que considerar un presupuesto de marketing y de ventas. Por cierto, en la unidad 3 también les pido que quien vaya a abordar la unidad 3 presente la diferencia entre marketing y publicidad. Pareciera lo mismo, no es lo mismo. Entonces, hay que anotar o destacar esa diferencia entre lo que es el marketing y las ventas. Bueno, entonces, de una manera muy general, el presupuesto debe estar orientado hacia un marketing, hacia las ventas. Cuánto es el presupuesto de producción, cuánto es el presupuesto de operación, cuál es el presupuesto de efectivo con el que cuento y cuál sería mi presupuesto de inversión. Si ustedes entran a Google y le dicen que les dé el estado financiero de cualquier institución que ustedes quieran, y van a encontrar entonces que el sector público en lo particular, entre el 60 y el 80% del presupuesto se va a servicios personales. Servicios personales trae consigo no solo el pago de la nómina, sino todos los beneficios sindicales que están establecidos en el contrato colectivo de trabajo, en el caso del sector privado, o de condiciones generales de trabajo en el caso del sector público. Entonces ahí tenemos una diferencia importante, eh, porque nos queda solo entre un 40 y un 20%, dependiendo la institución que estemos analizando, para la compra de bienes y servicios. De tal manera que hay que tener habilidades importantes para el manejo del presupuesto. Hay que tener cierto conocimiento o empaparse con la información. Yo les doy una herramienta en este momento que es revisen en el SAT los lineamientos generales para la elaboración del presupuesto. No es nada más decir, para este año le voy a aumentar el 10% al presupuesto. Pues eso sería algo muy sencillo y no tendría ningún sentido elaborar un proyecto de presupuesto. Va más allá, requiere de análisis técnicos. Entonces, una vez que se da a conocer a la Secretaría de Hacienda cuál es la petición de los recursos, bueno, en ese momento se va a la Cámara de Diputados, ya que lo aprobó la Secretaría de Hacienda, se va a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, por cada una de las comisiones, hace sus análisis. Y hay una comisión de salud que analiza el presupuesto que le están mandando todo el sector salud. Cuánto le toca al IMSS, cuánto le toca al ISSSTE, cuánto le toca a los hospitales generales, cuánto le toca a los hospitales regionales de alta especialidad. Eh, y va desde el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y entonces esto lo tiene que tener por conocido la Cámara de Diputados. Presupuesto no se autoriza nada más de una manera eh, así como lo analizan las comisiones.
después pasa al pleno para su autorización. Mm, eh, el sector privado, la iniciativa privada, siempre manda cabilderos. ¿Qué son los cabilderos? Son personas que van a negociar el presupuesto. Y dentro de esos cabilderos también los gobernadores, los presidentes municipales, todos mandan gente a la Cámara de Diputados cuando está la discusión de la autorización del presupuesto, pues precisamente buscando que haya un beneficio. Y el sector privado, Carlos Slim manda a su gente, Salinas Pliego manda a su gente, para que vayan negociando directamente con eh, los diputados y las comisiones y buscando el beneficio, ¿no? Que se les compre más medicamentos, más material de curación, se oferta equipo eh, para la atención médica, tiene que ver con la inversión, con los proyectos de inversión y incluso los servicios, el personal que tiene negocios de seguridad, los que tienen negocios de limpieza, todo el mundo va a buscar la manera de que se asigne un mayor número de recursos para que se puedan ver beneficiados. Si ustedes ven, hay empresas de limpieza que están en toda la República, hay empresas de seguridad que están en toda la República. No siempre son las que se les contrata, hay otras personas morales o físicas que se dedican a la seguridad que también son contratadas en su momento, ¿no? Entonces, pues la negociación del presupuesto no es algo sencillo, trae de sí eh, importantes, eh, la importante presencia de diferentes actores, no nada más es en la Cámara de Diputados y digan, es responsabilidad de la Cámara, sí es responsabilidad de la Cámara, pero bueno, pues hay que negociar también la cantidad de recursos que se están orientando a determinados rubros. Por ejemplo, veíamos en la capacitación, pues la capacitación, como es algo ya muy rutinario y como nadie propone nada, pues se dan las mismas cantidades digo, se le sube una cantidad adicional para para eh, las capacitaciones, ¿no? Si hay unas propuestas adicionales, bueno, pues esto tendría que cambiar necesariamente. Y hay algunos otros elementos que pues ya son dados, ¿no? El pago de la luz, el pago del predial, el pago del agua, que no por ser instituciones públicas dejen de pagar también los servicios que reciben. Entonces, todos estos elementos son importantes a considerar en la elaboración de un presupuesto. Pero así como se ve en el sector público, también el sector privado tiene que prever todos sus gastos. Tiene gastos fijos. Gastos fijos no quiere decir que estén pagándose la misma cantidad siempre. Es una cantidad variable, pero es un gasto que se está generando de manera constante, ¿no? O sea, cada mes hay que pagar agua, cada mes hay que pagar energía eléctrica. Y el pago del agua, de la energía eléctrica, no es un pago estándar ni que siempre llegue lo mismo. Entonces se tiene que prever si yo el año pasado me gasté 1,000 pesos, pues para este año le voy a poner 1,200 porque también tengo que ver si mi producción creció, si mi planta creció, en fin, hay que ir considerando diferentes elementos para que entonces el presupuesto sea vasto y real. Mucha gente comete el error de asignar el mismo importe para el año siguiente eh, y cuando ve, pues ya trae deudas porque, oye, pero si tú debías haber considerado, pues sí, no lo hice y ahora pues tengo que pedir prestado porque no me alcanza para poder pagar esto. Pues son
montar un negocio no es algo sencillo. Asignar presupuestos tampoco es algo sencillo porque es un universo de elementos los que se tienen que estar revisando. Entonces, en su oportunidad, iremos avanzando sobre estas consideraciones y herramientas que nos permitan tener una visión más clara de lo que es un presupuesto. El presupuesto se divide por capítulos de gasto, partidas de gasto y conceptos de gasto. A eso se le conoce como clasificador por objeto del gasto. Y así como hay unas partidas presupuestales en el sector público, el sector privado también tiene elementos, también tiene centros de costos para ir identificando sus costos y sus gastos. Entonces, esto de acuerdo con lo que se tiene en consideración por parte de, el organismo de la contabilidad internacional y nacional para clasificar los gastos. Hubo necesidad de hacer una homogeneización. En su momento, uno de los de las propuestas que finalmente se concretaron con el gobierno de Vicente Fox fue precisamente la unificación de la contabilidad. No quiere decir que tengan los mismos números, pero sí que cualquier despacho nacional o internacional puedan auditar a cualquier institución, sea pública o privada. Y todos tienen que registrar bajo ciertos lineamientos, ciertas reglas, su gasto y sus ingresos. Y así se va clasificando, ¿no? En el curso les dejaré algunas tareas que tienen que ver con el presupuesto, una comparación del presupuesto de egresos, otro de los criterios generales de política económica y uno más de no, de la ley de ingresos ya no. Pero de los demás sí. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí el punto es que pues vayamos tomando en consideración estos elementos que les estoy diciendo para que podamos ir viendo de una manera lo más completa posible el, el presupuesto. Y en su oportunidad, pues también habrá que presentar un ejemplo, en este caso de la unidad 2 de cómo está elaborado el presupuesto, ¿no? Entonces, lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Sí, les pediría también que para la, bueno, en la unidad 2 igual, en la unidad 2 abordar el, permítame, el clasificador por objeto del gasto. Es verlo de una manera muy general el clasificador. Nada más es para que se tenga conocimiento de que ahí está, de que ahí existe. Eh, Hay diferentes leyes para el presupuesto público, al igual que el presupuesto privado, como es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Todas las leyes tienen un reglamento, salvo aquellas leyes que son reglamentarias, ¿no? Hay ley reglamentaria del, del artículo 123 constitucional, apartado B, por decirlo. Entonces, esa es parte de la situación, ¿no? Eh, Ir viendo justamente todos estos documentos que nos van a permitir tener un panorama más amplio, más general. Hay otra ley de general de obra pública
y su reglamento. Está la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Y todas estas leyes, bueno, esta ley pues es para las compras, ¿no? La ley de obras públicas pues tiene que ver con la construcción. El clasificador, pues ahí vamos a observar que hay algo orientado a la inversión y, en fin, o sea, todo esto que ahorita les estoy planteando les suena quizá muy en el aire, eh, no se comprende del todo, me queda muy claro, eh, pero es importante que vayan registrando todos estos elementos porque como vamos avanzando, vamos a ir comprendiendo efectivamente la esencia del presupuesto, qué herramientas tenemos para el presupuesto y que en algún momento tengamos el conocimiento y no nos tome por sorpresa la persona que lleve o que tenga a su cargo los recursos financieros o la de compras incluso, ¿no? Y también recursos humanos, también, porque también entra el presupuesto de recursos humanos en todo esto. Entonces, que no nos vayan a tomar por sorpresa y que se den cuenta que conocemos tanto los documentos que rigen la compra y venta, porque también he de decirles que, por ejemplo, todo el cartón que llega o todos los envases que llegan por medicamentos, por alimentos, por lo que quiera, todo eso se vende, no se tira a la basura. Se tiene que vender y registrar en la contabilidad, es un ingreso. De otra forma sería una pérdida y es una responsabilidad ante el órgano interno de control eh, por no haber obtenido un beneficio de todo ese cartón o de todos esos envases de PET o de lo que ustedes quieran que se desecha. No se tiene que tirar a la basura, nada más, y que llegue el camión de la basura y se lo lleve, no, eso se tiene que vender, hay una responsabilidad ahí. Entonces, ese es un ingreso adicional, se llaman ingresos diversos y se tienen que dar a conocer a la misma Secretaría de Hacienda, todos estos ingresos. Bueno, de tal manera entonces que les digo, esto puede parecer algo intangible, algo incomprensible, pero ahorita lo que me interesa mucho es que les quede registrado que hay herramientas, que hay lugares a los cuales podemos acceder para recibir la información, que hay elementos o documentos que nos van a permitir conocer el origen y destino de los recursos, ¿no? Entonces, la ley de ingresos, por ejemplo, considera 5 elementos fundamentales mediante los cuales se allega de recursos. Tanto la ley de ingresos como el Código Fiscal de la Federación, en el caso del sector público, nos indican cuáles son los ingresos que recibe la Federación. Y uno de los rubros, el más importante, sin duda, ¿cuál en su concepción o en su concepto sería este elemento? Hacienda se hace de recursos a través de Los o el SAT. impuestos, El cobro de impuestos. impuestos, sí. Exactamente. Sin duda es la parte más importante, la parte medular que tiene el SAT y por ende la Secretaría de Hacienda. Muchas personas que trabajan en el SAT dicen, les preguntas, ¿dónde trabajan? ¿Dónde trabajas? ¿En el SAT? Ah, y les, la Secretaría de Hacienda. No, yo trabajo en el SAT, como si fuera algo ajeno. No,
Es simplemente la, el SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, pertenece a la misma Secretaría de Hacienda. Entonces, no es un órgano ajeno. De tal forma que, bueno, pues los impuestos. Ese es el rubro más importante que recibe. Por eso, cuando vemos las ayudas sociales, pues las ayudas sociales también generan un beneficio. Hay dinero que regresa a la federación a través de impuestos. El IVA se nos ha hecho tan común que ya ni percibimos si nos están cobrando IVA o no, pero ya está incluido. Y ese IVA se tiene que enterar al SAT por parte de las instituciones públicas y privadas. Eh, ¿Qué otro impuesto tenemos? Uno importantísimo también. ISR, ¿Cómo? ISN, ISR. ISN. Sí, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Efectivamente. Es un impuesto que nos cobran a todos los que trabajamos en la formalidad. Entonces, a través de eso, pues ya nos tienen más que checaditos, ¿no? Todos los que trabajamos, si hay obligación tanto del sector público como del sector privado, que el mismo día que ingresa la persona a trabajar, en ese momento se le tiene que registrar eh, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE, según sea el caso, ¿no? Y esto implica inmediatamente la retención de impuestos. En cuanto recibes tu pago, en ese momento ya te están aplicando el impuesto sobre la renta. Hay otro impuesto que tampoco percibimos cuando vamos, por ejemplo, al Walmart, ¿no? O cuando vamos a la gasolinera, o cuando consumimos diferentes productos, IVA. IVA. el IVA, Ujú. ¿Ven? así es. La gente trabaje o no trabaje, tiene que pagar IVA. El simple hecho de hacer un gasto, realizar un gasto, es pago de IVA. Así que el dinero regresa de alguna u otra manera una parte a la propia Secretaría de Hacienda o al SAT en este caso, ¿no? Hay otro impuesto también muy común que tampoco lo percibimos y ese es muy dado en, bueno, de todas las tiendas. Si revisamos nuestros tickets de, de Walmart, de esta, bueno, es que no sé, ustedes van al súper o a la comer, porque me imagino que van Walmart. al Walmart, van al A súper. la Entonces, ahí podemos identificar. Mm. Ya se le fue la señal. Sí, se le fue la señal al profesor, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, yo creo que sí, porque ya no lo veo. Pues ya que saca la caja. ¿ya se repartieron los temas o de cómo los vamos a dar? No, aún no. No, ¿verdad? Ok. No, ahorita a lo mejor David hace el ajuste. Ujú.
¿Quién quiere empezar? Pues el equipo de David y el mío, que nos toque de a uno, porque todos los trimestres nos ha tocado de a dos, tres veces pasar. Es correcto. Ya cámbienle de equipo. No Ahora sé que qué pasó. Se le fue la señal. ¿Me sacó? De pronto. Ah, entonces les estaba diciendo, está el otro impuesto sobre producción y servicios, ¿no? Hay un impuesto sobre la venta de inmuebles y, en fin, hay una cantidad enorme de impuestos que cobra el SAT, y que finalmente es parte importante que recibe el gobierno justamente para para financiar socialmente. Ya les decía, mucha gente critica las ayudas sociales, y creo que esto ya lo comentamos, ¿no? Hay diferentes elementos por los cuales se otorgan estas ayudas sociales. Mucha gente dice, no, pero es que, pues sí, está bien que se den las ayudas sociales, pero que pues no debería darse a todo el mundo y que, a ver, lo que no alcanzan a comprender es que de lo que se trata es de crear una base social, una base completa de todas las personas. Y además, que ya les he comentado que el dinero como medio de pago va a desaparecer. Entonces todo el mundo tiene que aprender a utilizar el plástico y, en su caso, aprender a utilizar una terminal o el mismo celular para hacer transacciones. Entonces, las ayudas sociales antiguamente se daban cheques que se le repartían a un líder, y ese líder se encargaba de otorgarle el beneficio o la ayuda a las personas. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente firmaba esos cheques como si hubiera sido esa persona, y la persona destinataria pues no lo recibía. Incluso había muchos muertos pues que aparentemente seguían recibiendo ese beneficio. Ahora la situación cambia, porque ahora tienes un plástico y tienes que ir tú directamente a retirar tu dinero. Y en su momento estas tarjetas pues, se renuevan y tendrás que ir a presentar nuevamente tus documentos para ver la sobrevivencia. Entonces, varios elementos son los que se van tomando en consideración justamente eh, para que se vayan disponiendo las condiciones, y que cuando el dinero como medio de pago desaparezca totalmente, y eso es algo que ya estamos viendo, ¿no? Hoy puedes pagar hasta incluso la boleada con CODI o con algunas herramientas actuales. Hoy te dicen pues que todo lo pagues a través de, de estos elementos, ¿no? eh, de tal manera que van eficientándose a través de la tecnología los movimientos económicos, y es otra situación también tener un control del dinero circulante en el país. ¿Por qué? Pues porque entran muchos dólares que después se lavan y que deben tener ese control también. ¿De dónde viene el dinero? Ya hemos visto que la Secretaría de Hacienda incluso dice, a ver, o si vas a hacer una transferencia, incluso entre cuentas, pues que no pongas determinada leyenda porque se torna sospechosa. Y qué tan frecuentes haces movimientos bancarios, y que te retienen una parte, si no está justificada después de determinado monto, ¿no? Entonces, no es algo realmente sencillo.
debemos estar enterados porque incluso hasta el interior de las propias instituciones públicas se maneja igual, ¿eh? O sea, no por ser institución pública está la libertad de manejar el dinero y hacer transferencias de una manera arbitraria. Por eso se estableció también otro mecanismo, se le conoce como cuentas por liquidar certificadas, y estas cuentas por liquidar se tienen que enviar a el órgano central, en el caso del IMSS, en el caso del ISSSTE, eh, o en su caso a la misma Secretaría de Hacienda, la cual revisará el convenio, el contrato, el pedido o lo que respalde la compra de ese bien o servicio. Incluye la factura y algunos otros documentos que se piden por parte de la Secretaría de Hacienda, se envían y la Secretaría de Hacienda libera ese recurso y se lo paga directamente al proveedor, ¿no? Entonces, son situaciones que hoy están cambiando de manera importante la forma en la que se maneja el dinero en el país. Así que cada vez hay mayor restricción en relación con el dinero. El dinero cada vez es más caro. Los bancos son los grandes beneficiarios de los dineros, que ojo, también hay restricción de crédito, ¿eh? O sea, ellos pueden otorgar tarjetas de crédito sin ton ni son. Tampoco crean que es una dádiva, un apoyo y que no me interesa, que no me concedas este eh, que no me concedas la, la identificación o que estés en buro de crédito. No, lo que les interesa también es que se aprenda a manejar el plástico, por un lado, y por otro, pues tener bien amarrada a la gente en relación con los préstamos que se solicitan y que paguen, ¿no? Que los créditos son caros. Ahí estos colombianos que han escuchado ustedes esto del goteo, eh, en donde eh, alguien les pide un préstamo de 1,000 pesos y resulta que ya deben 50,000 y luego ya son 100,000 y andan perdiendo casas y perdiendo infinidad de, de bienes, automóviles, etcétera. Porque nunca se dimensiona la cantidad de, de recursos que necesitamos y la cantidad de recursos que nos van a exigir para el pago. Entonces es contraproducente en esos casos el crédito. Como les digo, no es malo el crédito. Ya veremos en algún momento una fórmula ahí para que ustedes se den cuenta en relación con la tasa de interés. Hay una tasa de interés fija y una tasa de interés compuesta. Y esto eh, nos beneficiará mucho conocerlo, justamente para tener la posibilidad de, de, de tomar las decisiones más certeras o más acertadas en relación con los créditos que podamos nosotros solicitar. Los bancos siempre nos van a cobrar, dicen, no, pues yo te cobro el 15%, el 20% de interés. Sí, incluso hasta te dicen que yo te cobro el 5% o el 8%, ¿no? Sí. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la ganancia escondida de los bancos? Hay algo que se conoce como CAT, el costo anual total. Ese costo anual total se va ajustando año con año y puede variar de, desde el 100% del crédito hasta el 150%. Hay bancos que cobran el 150% del costo anual total. Hay empresas que se dedican a prestar dinero y que cobran igual ese mismo 150, 180% del costo anual total. Imagínense entonces cuando vemos el estado de cuenta de una hipoteca, que ahora ya se está corrigiendo este asunto, y que decimos, oye, pues yo ya terminé de pagar, llevo
15 años, el crédito era por 15 años y resulta que voy a ver mi estado de cuenta y no he bajado nada. Pues no, porque nunca vimos las letras chiquitas. Nos dan el contrato y lo firmamos. Fírmele aquí, ya, firmamos. Y ya, ahí se queda. Nada más que ahí tenemos un grave problema, ¿no? Porque como no revisamos, nunca nos percatamos de que no nada más era la tasa de interés que nos estaban ofertando, sino que ésta se multiplica de manera inconmensurable y al final de cuentas terminamos pagando muchísimo dinero y con una deuda impagable de por vida. Entonces, hoy se ha buscado que estos créditos pues realmente sean benéficos para la persona que adquiere un crédito hipotecario o incluso se manejó también con automóviles, que resulta que ya habías terminado de pagar y sigues pagando. Y entonces las empresas y las personas siempre van a estar buscando la manera de obtener un mayor beneficio. Y te dicen, mira, dame un enganche de tanto y me vas a ir pagando tanto. Esto se llama arrendamiento financiero, esto que les platico. Entonces, dame un enganche de tanto, dame una mensualidad de tanto. A los 3 años tú decides si me liquidas el carro o te doy uno nuevo y sigues pagando. Ya no te voy a cobrar el enganche, ya nada más me sigues pagando el carro nuevo. Pues es una deuda impagable. Nunca vas a ser dueño del carro porque conforme pase el tiempo, a los 3 años vas a decir, uy, sí, ya quiero otro carro. Uy, qué padre, un carro nuevo. Sí, nada más que tu deuda, una deuda interminable. Así que un carro es un pasivo. Es un pasivo si no lo usas. Y el carro, así como todos los bienes, necesitan ser explotados. Buscar siempre el beneficio. Eso hacen las empresas. Justamente hacen las empresas. Entonces, siempre es buscar ese esquema, ese matiz, ¿no? Eh, buscar la manera de que haya mayores beneficios y no importando lo que la gente y las leyes digan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sector público y el sector privado? Yo pregunto. Puedes tener una mayor libertad en cuanto al presupuesto del que vas a invertir y lo que buscas también va a ser diferente. En el sector privado, pues quieres ganancias, o sea, las mejores ganancias y tú estás dispuesto a invertir, sea que sea de tu bolsa o busques un financiamiento. Y en la administración pública, pues el presupuesto viene, ya lo dijo usted, de la mayoría de los recursos de la Secretaría a través de los impuestos y dependiendo para lo que se vaya a emplear ese presupuesto, pues es una ganancia social, ¿no? Si es al área de la salud o a otras áreas, eso es lo que tú quieres. Exacto, así es. Entonces, el sector público siempre va a buscar el beneficio, el lucro, la ganancia. El sector público es de asistencia social. Ahí no busca ningún tipo de beneficio, salvo que atender a la población. En el caso en todos los casos, ¿no? Porque pues siempre va a buscar el beneficio social. Entonces, ahí tenemos esa gran diferencia. Y por lo mismo, el empresario siempre va a buscar los mecanismos para poder comprarle al gobierno y que sea con los máximos dividendos. Entonces, tienen que vender a un sobreprecio. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque van a estar financiando durante 3 meses, 4 meses, 5 meses al sector público y entonces, mientras tanto, se quedan sin ganancia. De tal forma que entonces dicen, bueno, pues vamos a incrementar
el monto, ¿no? De venta de esta mercancía, le vas a subir un peso, pero que no sea tampoco tan oneroso que no estén en capacidad, en posibilidad de que el gobierno lo compre, porque es otra cosa. Y hay otras situaciones también que se dan con base en la corrupción, ¿no? Este, elementos que ya iremos tocando también que tienen que ver con la corrupción y cómo se allegan de recursos y mucha gente que entra al sector público sale completamente millonaria y cómo le hace, cuáles son las estrategias que utilizan esas personas para poderse eh, corromper y allegarse de tanto dinero que les permita comprar, pues vivir como los políticos, ¿no? O como muchas personas del sector público que terminan con grandes negocios y todo se convierte en una mafia, pero hay una coparticipación de varias personas para que esto se pueda lograr. Entonces, eh, ¿qué tan, qué tan de confianza eres como para que yo pueda contratarte y puedas hacer lo que yo diga y que de alguna forma tú vas a ser el menos beneficiado, pero te vas a beneficiar y nosotros nos llevamos la tajada grande? Esto alcanza niveles de dirección general, ¿eh? Director general del IMSS, director general del ISSSTE, así. Pero bueno, ya iremos platicando ese tipo de situaciones y de considerandos de cómo se van a llegando de esto y cómo nosotros tenemos que protegernos ante, con lo del manejo del presupuesto, ante la escalada que genera en los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior. Entonces, eh, les decía, hay 5 elementos principalmente, 6, ¿no? 6 que por los cuales se allega dinero el sector público, que son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. ¿Qué son las contribuciones de mejoras? Es, por ejemplo, alguien vive en determinada calle y no está pavimentada. Bueno, pues si por pavimentar no crean que es gratis, a la gente se le cobra. Si llegan y ponen una línea del Metrobús o del suburbano o de cualquier medio de transporte, eso también se cobra, no es gratis. Aunque la gente pues ya lo da por un hecho. El colocar un puesto de energía eléctrica, un poste de energía eléctrica, también tiene un costo que se le carga a los usuarios. Entonces, nosotros no nos percatamos, pero en el recibo de luz viene cargado el pago de la energía del sector pública, ¿no? De los postes foráneos, externos a nuestra vivienda y así. Entonces, esas son las contribuciones de mejoras. También están los derechos, ¿no? Derecho por el, el servicio de agua, ¿no? El derecho de trámite de pasaporte, todos estos derechos que se pagan por trámites que realizamos, las placas, etcétera. Productos, ¿no? También tenemos productos, que eso es producto de inversiones. El dinero que tiene el gobierno y que se le asigna de manera constante durante el año, si alguien tiene una institución, tiene el compromiso de pagar 5 millones de pesos el día de hoy y resulta que no pagó los 5 millones, nada más pagó 3, los 2 millones restantes los tiene que meter en una cuenta bancaria. Y para esto se elabora un contrato y lo importante aquí el contrato es de reciprocidad. ¿A qué nos referimos con reciprocidad? Tu banco, ¿qué me das porque yo te esté depositando mi dinero? Y yo, ¿qué le doy al banco? Bueno, yo le doy al banco el dinero y el banco lo va a invertir. Pero, por ejemplo, dice, ¿sabes qué?
a todos tus empleados no les voy a cobrar que abran la cuenta de débito conmigo, de nómina, y no les voy a cobrar ningún tipo de movimiento. Todos los movimientos que hagan son enteramente gratuitos. Entonces ya hay un beneficio, por un lado. Por otro lado, hay una tasa de interés preferencial. Si el mercado tiene una tasa de interés del 8%, como está actualmente, bueno, pues sabes que te voy a pagar el 9%, dependiendo del monto. Nada más que hay una condición. Para que esto se pueda hacer, yo te voy a pedir que el depósito lo hagas a más tardar a la 1 de la tarde. Es decir, a la 1 de la tarde, si pagaste lo que hayas pagado, el resto del dinero que tengas en la cuenta bancaria, yo lo voy a jalar y ya no vas a tener. Si tú necesitas un colchón, me dices, ¿sabes qué? Necesito que me dejes 1 millón de pesos, porque lo voy a pagar a las 3 4 de la tarde, te dejo el 1 millón de pesos. Y entonces a eso se le llama reciprocidad. Es decir, tú que me das, yo que te doy, banco. Y vienen esos beneficios, ¿no? Entonces son productos. Las reinversiones es el producto financiero que vamos a ir obteniendo. Luego tenemos los aprovechamientos. Bueno, pues ya, esa es también otra parte ahí importante de los ingresos que recibe el gobierno. Entonces, como vemos, son 6 importantes renglones. Por toda la actividad que se realiza en este país, se cobra impuesto. No es privativo de México, ¿eh? Ojo, en todos los países del mundo hay obligación de que todos los ciudadanos o todas las personas físicas y morales contribuyan con el gasto público a través de estos mecanismos que les estoy señalando. Así que, bueno, cada vez nos vamos dando cuenta que nada es nuestro. No tenemos nada realmente nuestro. Compramos una casa, un departamento, pues tienes que estar pagando impuestos. Ahí está el predial, por ejemplo. Y al interior de la casa, pues tienes que pagar energía eléctrica, tienes que pagar agua, tienes que pagar, en fin, una serie de servicios. Si compramos un automóvil, lo mismo. El cuento que llegó para quedarse. En la época de Díaz Ordaz se implementó el pago de la tenencia y dijo Díaz Ordaz que solo iba a ser temporal mientras pasaba la Olimpiada. Y resultó que pues nada que ver. Llegó para quedarse ese impuesto. Entonces, hoy o pagas tenencia o pagas refrendo. Entonces el carro pues sigue sin ser tuyo, aunque tienes la posesión, la ley te otorga el derecho sobre esa posesión, pero pues es algo que sigues pagando. Y vaya que está generoso el pago, ¿no? Dependiendo del automóvil que tengas o camioneta, es carísimo. O sea, hay carros que pagan 100,000, 200,000, 300,000 pesos de tenencia al año. Bueno, pues gente tiene para pagar, qué bueno. A eso se le llama bienes suntuarios. Bienes suntuarios son todos aquellos bienes que la gente puede adquirir eh, y que no está al alcance de los demás. Un automóvil de oro o un automóvil cubierto con laminillas de oro, pues no está al alcance de todos. Eh, Algún tipo de alimento que ha sido cuidado bajo normas estrictas y que por eso tiene un precio sumamente elevado, pues tampoco. O sea, mucha gente que vive en Dubái, incluso que vive en México, ¿para qué voy a Dubái? Mucha gente que vive en México, que tiene acceso a esos bienes suntuarios.
grandes pseudoempresarios de este país. ¿Y por qué les digo pseudoempresarios? Por una razón muy sencilla. Porque esas personas no producen nada, son revendedores. A eso se dedican, la reventa. Díganme nada más, Carlos Slim, ¿qué produce? Los teléfonos que tiene Telcel son teléfonos de compañías. Y ahí te dicen, pues y ni siquiera es Telcel, es Radiomóvil Dipsa. Y Radiomóvil Dipsa dice, pues tráeme el teléfono si te falla, y lo reviso, pero si está fuera de mi alcance, pues tendrás que acudir a la compañía para que ahí lo arreglen. Pues qué ridículo, ¿no? Entonces tú me lo vendiste. Pues sí, pero yo nada más soy un intermediario de venta. Y así van moviéndose las piezas. Lo mismo Salinas Pliego con su eléctrica y los abonos chiquitos. Coppel es otro, ¿no? Y son los más millonarios del mundo. O está dentro de los más millonarios del planeta. Estos personajes, y dices, bueno, ¿qué produces? Como para que seas el hombre más rico de México, de América o del mundo. Las compañías telefónicas, por ejemplo, de celulares, ustedes van y compran una recarga, hacen 2 llamadas y se acabaron los 100 pesos que le pusieron de recarga. ¿Dónde está el coste de cada llamada? ¿Cuánto costó cada llamada? Si nosotros desde el momento que marcamos y que está haciendo línea, en ese momento ya está corriendo el marcador para cobrar. Y bueno, ¿quién regula eso? Porque, pues, además, si después de determinado tiempo no utilizas el saldo que te queda, pues la compañía lo absorbe y tienes que volver a depositarle. Pues imagínense la cantidad de dinero que reciben este tipo de empresas. Y bueno, pues también hay que cobrarles determinados impuestos. Ante esta situación, se necesitan tomar acciones que nos permitan en su oportunidad también mejorar nuestra condición, nuestra calidad de vida, porque también nos venden productos que pues son a ojos vistos desechables. Ya les decía, como ejemplo, los ventiladores. ¿Por qué los ventiladores se descomponen tan fácil? Y hay muchos ventiladores. Hay instituciones que tienen 300 ventiladores y de los 300 solo funcionan 50 y solo se le da mantenimiento, se hace contrato de mantenimiento por esos 50 y los otros, pues es que los otros ya no sirven. ¿Por qué? Porque el mantenimiento correctivo es muy caro, es muy alto y entonces pues tenemos que ver qué se está comprando, en qué condiciones, porque por ejemplo en el caso de la pandemia, cómo absorber, cómo atender una pandemia si no tenemos siquiera ventiladores, por lo menos, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Si no, mejor que compren de esos, de los que utilizan los perfusionistas, ¿no? Creo que sale mejor. Pero ¿quién le va a estar brindando ahí este, a las personas? Se necesitaría mucho personal también. Pero bueno, pues son situaciones que hay que ir viendo. Como administradores de un hospital, tenemos que ir observando todas estas situaciones que nos impidan que las cosas fluyan de una manera adecuada y que nos van a generar un gasto adicional y que entonces nuestro presupuesto se va a ver mermado precisamente porque no tenemos, tuvimos que destinar parte del recurso que tenemos
a otras situaciones que se nos presentaron de emergencia. Y hay que cuidar muy bien esto. Entonces es parte de la dinámica que vamos, iremos avanzando, iremos manejando, ¿no? Les comentaba entonces que viéramos o se citara dentro de la unidad 2 el clasificador por objeto del gasto, ¿sí? Además de ver los de, lineamientos generales de la elaboración del presupuesto. Es importantísimo, ¿no? En esto. Dentro del presupuesto de marketing y de ventas, que es en la unidad 3, la diferencia entre marketing y publicidad, ¿sí? Que no es lo mismo, aunque pareciera. Hay la unidad 5 la diferencia entre gastos y costos. También veremos también, o hay que poner un ejemplo en la unidad 6 porque todos traen casos prácticos, ¿no? Pero pues, hay que poner ese caso práctico, lo que es el presupuesto de efectivo. Pues, todos, es importante tomar en consideración los casos prácticos. En Internet encontramos todo y ahí le anotamos y nos va a aparecer claramente un ejemplo. Si nosotros le anotamos presupuesto de marketing o presupuesto y de ventas, nos va a aparecer un video que nos va a dar la explicación del presupuesto de marketing y de ventas. Independientemente de que la literatura que nosotros vayamos obteniendo a través de los medios que consideren necesarios, eh, para ir destacando cada uno de las subtemas, cada uno de los subtemas. Entonces, bueno, pues ahí ya les encargo que vayamos viendo esto. También les voy a encargar, a fin de evitar que haya situaciones que resulten en inconformidad por la calificación, bueno, pues que suban sus tareas, ¿no? Eh, se puede apoyar sin duda alguna a algunas personas, pero eh, esto no puede ser permanente. Ya les he dicho, bueno, pues si alguien falta a su trabajo, pues hay una sanción y la sanción es económica. Y aparte del repudio que le genera la persona al jefe, ¿no? Porque faltaste. Entonces eso genera mucho coraje para con algunas personas. O estar faltando, o sea, y hay esa sanción. Entonces, sí les pido que pues, se cumpla con esta parte de las tareas, entregarlas en tiempo. Tomo en cuenta las asistencias también, porque aunque no crean, yo reviso y voy anotando diario, bueno, cada sesión, quiénes están presentes, quiénes se salen, porque llegan, pasan lista y se salen, y ya no se presentan, o tienen apagado el micrófono, y digo, tienen apagada la cámara, y pues ya no los veo, entonces es igual, me doy cuenta porque al final terminamos la sesión y ahí se quedan 2 o 3 personas. Bueno, aquí en este caso no se da porque Astrid nos apoya con la liga, ¿no? Del Zoom, pero me sucede regularmente. La gente se sale, y digo, se queda, ya todo el mundo se salió y ya nada más me quedo yo y veo que se quedan 2 o 3 personas. ¿Por qué no están? No están en la clase. Entonces se da uno cuenta de ese tipo de situaciones y también se toman en consideración. Y voy revisando, ¿no? Voy revisando, no crean que no me percato y voy haciendo anotaciones. Quiénes participan, eso es muy importante porque yo les he estado diciendo, es importante la participación. A ver, no hay errores, ¿eh?
No hay errores. Ya les he comentado, nadie reprueba un examen psicométrico. Nadie. Todo está en función de la orientación de la institución a la cual queremos entrar. Y entonces ahí es donde nos percatamos de efectivamente si estamos capacitados para poder entrar a esa institución. Y ya les ponía yo el ejemplo. ¿Qué necesita una persona que aspira a entrar a la policía? Pues tiene que ser un psicópata, porque se va a enfrentar a gente armada, tiene que tener instintos asesinos, porque de otra manera la persona no va a entrar, porque no tiene ese instinto. No es la cuestión de que, este, eh, ay, mira, pues hazlo por tu mamá, hazlo por tus hijos. Ay, es que mira, hazlo porque Diosito dijo. No, nada. La gente que se dedica a la delincuencia va con todo. Y la persona que trabaja en una institución de seguridad también va por todo y está convencida de eso. Entonces, en el examen psicométrico, como lo dice la palabra, es un examen para medir tu psique, tu mente, ¿no? Lo mismo para entrar al sector de salud, también requieres de ciertos elementos, principalmente el área médica, paramédica y afín, ¿eh? El área administrativa va por otro, pero el área médica, paramédica y afín necesita tener cierto perfil también para poder ingresar bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, pues mire, ya les di un panorama un tanto genérico de esto, que eso debió haber correspondido con la primera sesión, lamentablemente por la situación que se me presentó, pues no se pudo. Hoy ya la abordo en esta ocasión y bueno, pues les invito a la participación activa, a que se acerquen a los documentos que tienen por tarea y vayan identificando. Vimos una película, les había sugerido que viéramos otra, la que originalmente no se pudo proyectar, que me parece muy acertada esa película. La otra que vimos no es mala, desde luego, nada más que si no les gusta el cine europeo, no les gusta lo que tenga que ver con recursos financieros. Casualmente, casualmente, tenemos un problema. Todo lo que tiene que ver con recursos financieros y con otras materias no nos interesa. Y son las que tenemos en el día a día. La economía es algo que tenemos que estar viendo todos los días, en todas horas, en todo momento estamos pensando en dinero, ya sea de manera consciente o subconsciente. Mucha gente está en esta sesión, pero no está en la sesión. Y ahorita que termine la clase, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto más, etcétera. Al final de cuentas, de las 10 cosas que nombraste, que planeaste que ibas a hacer, no haces ninguna. Porque en ese momento alguien te llamó, te distrajo y te dijo, oye, pues vámonos al súper. Pues vamos. Oye, yo iba a hacer algo, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No es Alzheimer, ¿eh? Es que no estamos acostumbrados a hacer planeaciones de manera práctica, sino que lo pensamos y ahí se queda en el pensamiento, parte del problema. Digo, esto no es ninguna recriminación, ni mucho menos, es un acto de conciencia, nada más. En fin, ¿algún comentario, duda, inquietud? Nada. Bueno, me dio mucho gusto saludarles. Pásenla muy bien. Continuamos la próxima sesión. Sean felices, aunque no esté yo. Ya saben que de todas maneras la felicidad llega, no importa. Solo con que piensen y tengan mi imagen, con ese simple hecho van a ser felices. Ok, pásenla bien. Me dio gusto saludarles. Gracias. Ahí va, un Nos abrazo. vemos.
Gracias. Excelente Hasta luego. fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Excelente fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente. Que se mejore. Gracias, muchas gracias.